Listo. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy principalmente es, vamos a hablar sobre autismo como una de las problemáticas también que encontramos en la escuela con recurrencia, con el contexto educativo de forma, digamos, bastante prevalente. De hecho, lo que encontramos es alrededor de, en comparación niños con niñas, se presenta mucho más en niños que en niñas y por lo tanto, si pensamos en los escenarios educativos actuales, gran parte de las problemáticas del desarrollo las vamos a encontrar pues en esta etapa escolar. Por lo tanto, la sensibilización o casi que el entrenamiento para profesores, para la identificación temprana, porque muchas veces nosotros como psicólogos no podemos estar en el aula o pasar tiempo, digamos, en el aula haciendo observación. Eh, listo, ya te voy a quitar te voy a pausar la grabación. La grabación. Entonces, casi que lo que vamos a ver, digamos, en el día de hoy, pues está muy relacionado con el asunto de nosotros también pensar en de qué forma lo que aprendemos lo podemos también llevar al escenario educativo. Además, que gran parte de las problemáticas del desarrollo son de difícil diagnóstico porque no existe, ¿vale? Un instrumento que podamos decir clínico, que podamos predecir, por ejemplo, si tomamos con una muestra de sangre y decir si tiene o no tiene autismo. Entonces, lo más importante en este escenario es la observación del comportamiento y la observación del desarrollo. Por lo tanto, nosotros como psicólogos, en los escenarios en los que nos desenvolvemos, con familia, con amigos, etcétera, vamos a vernos involucrados siempre con la inquietud, ¿vale? De si existe algún tipo de riesgo, algún tipo de indicador, porque entre más temprano se haga la intervención, es decir, el autismo antes de los 3 años tiene un mejor pronóstico que un autismo diagnosticado tardíamente. Eh, entonces, vamos a hablar un poco de autismo, es un poco hacernos la imagen de las personas con autismo. De hecho, estaba mirando el listado como a 20 películas que aparecen de autismo que podrían, digamos, ser presentadas. Por ejemplo, el semestre anterior, Lina presentó una de Mi nombre es Sam, por ejemplo, hizo el análisis de esa película y es una película en la cual hay una persona adulta, padre, con el espectro autista. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy pues está como relacionado a esto. La intencionalidad es entonces, vamos a, como la sesión anterior o hace 15 días, dejamos algunas propuestas de intervención y la idea es que en la siguiente sesión podamos discutir sobre esas propuestas de intervención. Entonces, que sepamos entonces que existen estas alternativas, que sepamos reconocer, identificar y sobre todo que seguramente algunos de ustedes pues han tenido o seguramente están inmersos o les han hecho la pregunta relacionada con el autismo. Eh, Más allá de decir que el autismo tiene una gran relación con la teoría de la mente, con la cognición social, es decir, la dificultad que se tiene para poder leer la mente del otro, para poder hacerle atribuciones emocionales o de pensamiento al otro, y al hacerle esas atribuciones entonces puedo suponer que en el otro hay una idea, hay una emoción, y entonces es susceptible de ser leída. En el autismo, más allá de decir que exista esa debilidad para poder leer la mente del otro, para atribuirle un estado mental al otro, vamos a ver que pues es mucho más complejo, ¿vale? Que solo decir que la persona no tiene esa capacidad de leer la mente. Si bien es uno de los buenos indicadores de teoría de la mente como indicador de autismo, vamos a mirar que no es solamente, digamos, este solo evento. Además de la complicación que cada
persona con autismo, sea en la infancia o en la adultez, tiene formas diferentes de resolver los problemas, es decir, sus estrategias de afrontamiento, su capacidad de razonamiento, muchas veces es tildada de una persona superdotada, sobredotada, gifted, en inglés, digamos que es estas personas que pueden resolver problemas muy complejos, pero ante problemas simples, sencillos, como por ejemplo, cómo suena la B, ¿cierto? ¿Cómo suena? No saben cómo suena, no son capaces de responder a esa pregunta. Entonces, ahí tenemos todo este conjunto de matices que llevan a que nosotros pensemos en el autismo como una situación compleja, que normalmente los psicólogos tendemos un poco a huir, ¿vale? A no saber si realmente tiene o no tiene el diagnóstico, o a darle un diagnóstico errado a una persona que en realidad no tiene TEA. Entonces vamos a, con ese contexto, a tratar de ir revisando, digamos que los puntos que nos permiten hablar de autismo, entender un poco acerca del autismo. Y entonces, por ejemplo, algo que anteriormente, digamos que nosotros decíamos, bueno, el trastorno autista es uno, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado es otro, y el síndrome de Asperger es otro. No, actualmente ya a todo esto le llamamos el trastorno del espectro autista. Ahí entraría absolutamente todo. No vamos a hablar entonces de distinciones, de variabilidades, sino que lo que estamos diciendo es trastorno del espectro autista, y reconocemos que existen diferencias al interior de cada uno, pero no hablamos de ni Asperger, ni hablamos de absolutamente otro término. Trastorno autista no, decimos espectro autista. ¿Qué significa un espectro? Implica que hay una huella, que hay un continuo, ¿vale? Es decir, que involucra un conjunto de eventos, un conjunto de señales, un conjunto de indicadores de conducta. Desde esa perspectiva, entonces, todos estos aspectos Profe, ¿sí? profe, quisiera saber si, quisiera saber si lo que tú vas a tratar hoy también va a estar el espacio de hablar sobre cómo el padre se forma frente a esto o cómo el padre debe acercarse al niño por si no lo tienes. Dentro de la temática lo podrías mencionar. Pues para mí Ujú. sería importante, ya que yo tengo un paciente que tiene autismo y otros dos diagnósticos y se me ha hecho muy difícil comunicarme con él. Entonces quisiera saber cómo puedo yo intervenir más con él y cómo ayudarle a la madre para que pueda intervenir dentro de casa. Vale, vale. Ahorita vamos a mirar que realmente está contemplado para que lo discutamos en la siguiente sesión. O sea, cómo hacemos la intervención, cómo nos dirigimos entonces a los padres, eh, desarrollar, desglosar mucho más. Necesitamos pues hacernos sujetos de diálogo, es decir, que podamos todos entender de qué estamos hablando, para al mismo tiempo entonces saber sobre qué vamos a intervenir. De pronto vas a tener algunas ideas terminada la clase, y de hecho pues la invitación es a que los demás también podamos participar de lo que vayamos mencionando. Pero eh, los tipos de intervención que vamos a mirar más adelante eh, pueden ir direccionadas, por ejemplo, a mejorar la comunicación. Supongamos, dentro de el TEA, ¿cierto? Gran parte de las problemáticas que tenemos son problemáticas sociales, comunicacionales o conductuales. Principalmente, digamos que ahí se ubica las dificultades del TEA. Entonces, las propuestas de intervención o van a mejorar las habilidades sociales en entrenamiento social, o comunicacionales o conductuales. Desde esa perspectiva, entonces, uno podría pensar en que si necesitamos eh, hay una dificultad para conectarse con el mundo interior del niño con autismo, ¿vale? Con el trastorno del espectro autista. Entonces, casi que al padre lo que tendríamos que tratar de buscar, en últimas,
es cuál es ese estímulo que permite llamar la atención del niño. Hay niños que reaccionan ante determinados sonidos, ante determinados olores, ante determinadas texturas. Eh, Objetos, personas. Eh, por ende, digamos que el reconocimiento de cuáles son esos objetos, personas, cosas, texturas que hacen que haya una respuesta en el niño, podría ser la primera, digamos, etapa, digamos, de trabajo. Dentro de las formas, digamos, de intervención, una de las más típicas que existen están relacionadas sobre eh, como el inventario conductual, comportamental principalmente. Desde esa perspectiva, pues lo que se busca, que tratamos de hacer, es una identificación de las diferentes conductas del niño relacionadas ante, ejemplo, qué estímulos están generando que se den pataletas, cambios bruscos de humor y por lo tanto entonces cómo mantenemos una rutina o cómo mantenemos, digamos, una estructura. O sea, básicamente si tú piensas en mejoramiento, digamos, para el padre, lo que en última se está buscando es que exista una estructura y una organización en algunos de estos aspectos, o sea, que se vaya a intervenir o a focalizar sobre la dimensión social o comunicacional o conductual. Pero esperaría yo que podamos construir, digamos, estas recomendaciones específicas para padres en función de poder tener las diferentes perspectivas de intervención y en algunas ocasiones el dibujo, los símbolos, las imágenes son una buena forma, digamos, de mejorar la comunicación para que el niño pueda realizar las actividades cotidianas, para podernos comunicar. Eh, entonces, acceder al mundo interior del niño es, digamos que, de los principales objetivos, digamos, terapéuticos, objetivos de intervención, de qué forma nosotros podemos acceder a ese mundo interior, poder garantizar, por lo tanto, pues un puente entre el interior y el exterior. Eh, Ahora bien, por ende, yo sí esperaría que en la siguiente clase nosotros podamos ahí pues invertir un poco más de tiempo en lo que tiene que ver con el proceso interventivo. Eh, entonces, quizás para ti, Andrés, digamos que las características que vamos a hablar ahorita, no sé si hay algo que complementar de lo que vamos a hablar, es decir, podrías incluso participar con tu caso, de hecho, tratar de resolver juntos con tus compañeros, conmigo, la propuesta, digamos, de intervención que necesitarías. Básicamente, como los indicadores que a nosotros nos deberían de llamar la atención en relación a las conductas en niños o adultos con el trastorno de espectro autista, es que las personas con trastorno de espectro autista, los objetos que normalmente llaman la atención, que normalmente son interesantes, normalmente no son, vale Andrés, no son, no son, no son señalados, no son marcados como algo importante. De hecho, existe una gran pregunta de por qué se presenta el autismo. O sea, no hay una respuesta clara respecto a qué causa que haya un desorden a nivel cerebral. No es muy claro todavía por qué se presenta. Eh, y eso también lleva a que las intervenciones, pues por lo menos hasta el momento, todas estén centradas sobre intervenciones conductuales, intervenciones sobre el comportamiento, intervenciones tempranas e interdisciplinarias. Mm, Compartir la atención, pues implica que compartimos que ambos tenemos una mente. Entonces, no mirar los objetos cuando otra persona los señala también es otro indicador de desinterés respecto a lo que está afuera, lo que está rodeando el mundo. Esto implica que la persona con TEA también va a tener muchas dificultades sociales porque pues no va a poder mostrar, digamos, un interés
eh, hacia el otro. Le va a dar prácticamente lo mismo y es normal, por ejemplo, que esté nombrando algo triste en el relato y tenga una sonrisa. Es decir, que hay una incoherencia comunicativa entre lo que se expresa y lo que tiene como contenido, digamos, el lenguaje y la representación, la información no verbal. Entonces, es bastante difícil que se den, que se sostenga, digamos, en el tiempo las relaciones sociales con personas con autismo, que los demás niños, los demás pares, digamos, acepten, digamos, esta forma de relacionamiento que es tan particular, porque realmente nuestro pegamento emocional se basa principalmente en el interés que el otro demuestra a lo que yo le estoy diciendo. De hecho, gran parte de la configuración social nuestra como seres humanos está en el hecho de que miramos al otro y vemos una respuesta en ese otro. Ese otro que sonríe ante lo que decimos, que se pone triste ante lo que decimos. Esos efectos que tenemos sobre el otro es lo que también genera en nosotros que queramos seguirnos relacionando con ese otro. ¿Vale? Que nosotros sepamos que hay personas a las cuales yo puedo contarle, hablarle, relacionarme y construir un vínculo con esa persona, pero en el TEA la dificultad está en que no muestran ningún tipo de interés hacia esas personas. Entonces, este continuo deseo, interés por estar solos, por no mantener contacto visual, por no encontrar, no mirarnos, no significa que una persona que no mire, pues entonces ya tiene TEA. O que una persona que es un poco solitaria, taciturna, pues entonces tiene TEA. Pero básicamente son señales de alerta, señales de alarma que nosotros tenemos que prestar un poco más de atención. Es complicado para estas personas al no poder leer la mente del otro, es complicado entonces que pueda comprender los sentimientos. Es decir, no entienden por qué están llorando las otras personas, no entienden por qué están felices las otras personas. Y por lo tanto, esta dificultad para reconocer en los demás sus emociones implica la imposibilidad también para ellos mismos poder hablar de sus emociones. Entonces vamos a tener casi que unos efectos muy planos o muy exagerados. Y entonces vamos a encontrarnos que en el autismo algo que me llamaba la atención al revisar para la clase era de que es como si tuviéramos literalmente un espectro. Es decir, en algunas ocasiones tenemos cero emociones y en otras ocasiones tenemos un exceso de emociones cuando no amerita la risa en ese momento. Es como cuando uno se empieza a reír solo, súbitamente, se acuerda de algo y se queda riendo, riendo, riendo. Y no es el momento ni el lugar para hacerlo. Entonces tenemos como ese espectro en las personas con autismo, tenemos de los dos mundos, pero típicamente es esa imposibilidad para poder hablar de las emociones, para poder comprender los sentimientos de las otras personas, la dificultad también para que los toquen, casi es como si tuviéramos personas que son hipersensibles. Esa hipersensibilidad lleva a que prefieran que no los abracen, que solo sea en el momento que ellos, digamos, desean que sean tocados, no les gusta que los toquen. Existen ruidos, existen estímulos que van a generar, que los van a perturbar de forma excesiva, una pérdida, digamos, del control de manera excesiva que no se entiende por qué, digamos, que causa esto, encender una licuadora, por ejemplo, una aspiradora, la alarma de un carro, el ladrido de un perro, todo este tipo de estímulos súbitos que no están, digamos, contemplados por ellos, no están planeados por ellos, no están dentro de su rutina, que se salen de lo habitual, súbitos, pues van a causar una desorganización significativa de sus emociones. Van a, Profe, van a pasar bien, ¿sí? profe, tengo una pregunta ¿Sí? respecto a lo que usted está diciendo, que ellos no tienen como, no pueden como mirar o si es de ese modo las emociones de otra persona. Entonces, ¿cómo funcionan las neuronas espejo en ellos? Realmente, pues mira que la primera teoría que existía respecto a los autistas es que, digamos que la localización
digamos, la causa, por decirlo así, del autismo estaría especialmente sobre las neuronas espejo, porque las neuronas espejo garantizan generar el estado emocional, entender el estado emocional del otro, aprender el comportamiento, imitarlo, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, algunos estudios señalaban era que esta región de la corteza prefrontal eh, tenía una menor cantidad de sustancia gris, menor cantidad de neuronas. Es como si esa área no tuviera lo suficiente crecimiento neuronal en esa área, pero lo que no se sabe es por qué, ¿vale? O sea, no está muy clara la causa. Eh, y entonces uno pensaría, si no hay, o sea, si en el autismo no se tienen que lidiar con los sentimientos, ¿vale? O no se entienden mucho los sentimientos, ¿será esa la razón por la cual existe una cognición casi que sobredesarrollada, casi como un Spock de Star Trek? Es decir, la razón pura de Kant, es decir, yo no me ocupo de mis emociones, no me ocupo de mis sentimientos, soy súper pragmático. Eh, son preguntas que realmente a la fecha, yo, antes de, digamos, de esta clase, yo digamos que te podría haber dicho, se explica por una disminución de sustancia gris en la corteza frontal, ¿vale? Pero ahorita tendría que decirte, oye, pero no está muy claro todavía si esa es la causa del autismo y tampoco, o sea, la única certeza que hay es que tiene que ver con un asunto neuronal, pero no se sabe muy bien por qué. Hay algunos estudios que relacionan componentes genéticos, es decir, que hay una base genética. Digamos que hay un poco de certeza respecto a que hay causas genéticas, es decir, si yo tengo en mi familia antecedentes de autismo, es muy probable que yo desarrolle autismo o que mi descendencia desarrolle autismo, ¿vale? Pero no se sabe más, o sea, no hay muchas claridades todavía al respecto. Entonces el autismo sigue siendo, de hecho, porque él se presenta más en hombres que en mujeres. Eh, ¿Por qué se presenta más en blancos que en negros, que en afrodescendientes? ¿Por qué se presenta más en afrodescendientes que en hispanoamericanos? ¿Vale? O sea, son varias preguntas ahí que aún en este momento no tenemos una respuesta clara al respecto. O sea, no sabemos, si tú me preguntas, oye, profe, ¿pero por qué se da el autismo? ¿O por qué las neuronas espejo? ¿Qué sucede con esas neuronas espejo? Lo único que podría decirte es que hay disminución en esa región de neuronas. ¿Por qué? Genética. Más allá de eso, no se sabe, o sea, no está muy claro todavía. Eh, entonces, si tenemos la posibilidad de detectar a tiempo, esa es como la intencionalidad, porque esto nos va a acompañar por toda la vida, es un trastorno del desarrollo. Los trastornos del desarrollo van de por vida. Que mejoren los síntomas, o sea, que hay un mejor pronóstico a medida que vamos creciendo, sí. Pero depende ese pronóstico de una corrección temprana, es decir, de lo que está haciendo Andrés en este momento, por ejemplo. ¿Vale, Daily? O sea, no puedo decirte, creo que más respecto a neuronas espejo y, y teoría de la mente, o sea, estaría ahí, como que la base neural de la empatía, la base neural de la teoría de la mente, son las neuronas espejo, como tú señalas. Sí, porque uno diría, pues entonces, cómo funciona la empatía en ellos, pero pues sí, si por ejemplo hay dificultades para comprender los sentimientos del otro, pues yo creo que ahí ya habría bastante dificultad. Yo quería agregar algo. Sí, Digamos que básicamente de los componentes que tienen que ver con la empatía, lo que usualmente se dice es que ellos tienen más déficits con relación al componente cognitivo que como tal, digamos, al afectivo, ¿sí? Porque sabemos que la empatía es muy amplia y engloba como bastantes aspectos desde la reflexión, ¿no? Pero digamos que con lo que decía el profesor, realmente hay como un vacío teórico en cierta manera porque todas las investigaciones son muy redundantes y siempre hay como una incógnita ahí para poder comprender qué es lo que sucede con el autismo.
pero siempre se quedan como divagando en cierta manera. Y lo que yo quería agregar antes de la pregunta de Daily es que también uno tiene que tener en cuenta, digamos que no solamente tienen como una patología dual o como una comorbilidad, lo de la hipersensibilidad, sino también la ansiedad que ellos tienen. Entonces, digamos, esto agrava los síntomas centrales de estas personas, lo cual hace mucho más difícil abordar, digamos, la intervención en el comportamiento de ellos. Además, porque para intervenir siempre se utiliza la terapia cognitivo-conductual, pero cuando se trata de adultos, siempre tratan como de hacer ciertos experimentos en cierta manera y modificaciones, porque al final, digamos que no hay algo como estandarizado o establecido para decir esto es lo más efectivo para estas personas. Sí, pues mira que de hecho las intervenciones que vamos a revisar, según los informes de efectividad, por decirlo así, de la Organización de Pediatría a nivel mundial, son las que han mostrado, digamos, efectividad, por decirlo así, con las personas con TDA. Pero lo que le funciona a un TDA, lo que le funciona a un TEA, perdón, no significa que sea, que vaya a funcionar con otro. Ese espectro, ¿vale? Implica que nosotros podamos decir, saber que existen estas alternativas de intervención, que vamos a conocerlas y que vamos como dice Eliana, vamos a experimentar un poco, vamos a mirar si esto nos permite acercarnos y mejorar la sintomatología. La utilización de medicamentos en ocasiones, digamos, se acompaña, pero como nosotros somos psicólogos y no prescribimos medicamentos, pues entonces nos tenemos que valer de lo que podemos hacer en la familia, en la escuela o con la persona. Entonces, de hecho, las pruebas, digamos, que se utilizan para la detección del TEA están relacionadas con la evaluación de la teoría de la mente. Es decir, si nosotros le mostramos a una persona que tiene teoría de la mente, lo, le preguntamos, por ejemplo, en este vaso que supongamos que no sea transparente, que sea oscuro, o mejor, traigo una alcancía y en esa alcancía hago el movimiento y suena, ¿vale? Suena. Yo le pregunto, ¿qué crees que hay en la alcancía? La persona que tiene teoría de la mente dirá que hay monedas, que hay dinero en la alcancía, ¿vale? Pero si pasamos la alcancía delante de la persona, la vaciamos y le echamos, en vez de monedas, le echamos canicas, bolitas, otro material que haga el sonido parecido y volvemos a tapar y hacemos el sonido, ¿vale? Y le preguntamos a la persona que tiene teoría de la mente, oye, tú, tú, si entrara otra persona que no sabe, ¿vale? Que no nos ha visto reemplazar las canicas por monedas, ¿qué crees que pensaría que tiene la alcancía? Si tiene desarrollada teoría de la mente, es capaz de imaginar, ¿vale? Que la persona no sabe lo que yo sé y por lo tanto entonces dirá que tiene dinero, ¿vale? Por lo tanto, en el autismo, donde no existe, no hay esta teoría de la mente, es decir, no hay empatía, no hay esa capacidad de poder sentir, entender el sentimiento del otro, el pensamiento del otro, lo veo como un objeto, o sea, una persona prácticamente es una herramienta. Si yo le hago la misma pregunta a un TEA, ¿vale? Él me va a decir que en la alcancía, la otra persona lo que va a decir es que hay dinero, ¿vale? Perdón, va a decir es que hay es canicas. O sea, él va a creer que la persona sabe lo que él sabe, ¿sí? No es capaz de ponerse en la mente del otro. Existen muchas tareas, distintas tareas de evaluación, pero todas tienen como la misma mecánica. Imaginar, poner a la situación, a la persona en situación de imaginar la mente del otro y decir, el otro, ¿qué será lo que sabe? ¿Sabrá lo mismo que yo o no sabrá lo mismo que yo? Es decir, preguntas del tipo, ¿cómo te sentirás? ¿Cómo crees que se siente él con eso que tú hiciste? Esa posibilidad de pensar en las consecuencias de lo que hago, pensar
cómo hago el daño con lo que digo, ¿vale? En el TEA, pues eso no está presente. Por lo tanto, pueden decir lo que piensan sin ocuparse, sin preocuparse tampoco de el efecto que va a tener, porque no reconocen que tenga un efecto. O sea, la palabra que yo digo no significa que te va a hacer daño, porque no te veo como un objeto, como una cosa, que no piensa, que no siente. ¿Bien? Entonces, casi que, no sé, hoy por ejemplo estaba viendo como un meme que no sé si sea eso cierto o no sea cierto, pero hacían como la premiación a Mr. Bean, eh, y entonces decían, así deberían de reclamar los premios las personas como las ganadoras, ¿no? Entonces, cuando lo premian a él, se para y coge el premio y se va. O sea, la persona que le va a entregar el premio le tiende la mano para felicitarlo y él simplemente coge el premio y se va delante de todo el mundo. Y entonces uno ahí pensaría, es un poco particular ese comportamiento, o sea, llama la atención de que no reconozca el contexto en el que está, no reconozca, solamente se fije en el objeto que importa, ¿no? El premio, el objeto. No importan todos los adornos del gesto, de dar la mano, de lo que representa, estar delante de todos, de agradecer a las personas y bla, 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 ¿vale? Eso no está presente. Entonces, eso nos lleva como a pensar o a entender que los comportamientos, las conductas de los adultos o niños con TEA siempre van a ser conductas que están siendo inapropiadas, que nos llaman la atención por lo inapropiado, por la forma de responder, por como si el otro no tuviera conciencia. Y eso llama la atención mucho porque voy a cerrar esta conversación. Entonces, llama la atención es porque principalmente las personas cuando se les habla, se les dirige la palabra entre personas, es como si no estuvieran presentes. Pero pueden llamarles mucho más la atención, más que la persona, algún ruido, algún sonido, algún elemento inanimado. Como si las cosas inanimadas fueran más valiosas que las animadas, ¿sí? Están muy interesados pueden estar interesados en las personas, pero realmente no saben cómo relacionarse con esas personas, no saben cómo hablar con esas personas, cómo jugar con ellas, cómo respetar turnos. Les cuesta muchísimo respetar turnos, esperar el lugar. No saben cómo entonces entender que el otro tiene otra forma de pensar, otro mundo, que lo que yo hago tiene una consecuencia. Eso es muy difícil de contemplar para una persona con TEA. Otro elemento también que aparece de forma muy recurrente es repetir o imitar palabras o frases que se le dicen, algo que se le denomina la ecolalia, como un eco, ¿sí? Entonces, si ustedes le pueden preguntar a una persona con TEA, ¿quieres jugo? Y la persona responderte, ¿quieres jugo? Eso es, digamos, algo típico, habitual, que aparece, digamos, dentro de la comunicación en los TEA. Igual ahorita vamos a hablar un poquito más de comunicación por separado. Pero se vuelve un asunto casi como repetitivo, como mantenerse siempre diciendo la misma palabra para todo, para todo. ¿Cómo te llamas? Papa. ¿Quieres comer? Papa. ¿A dónde vamos? Papa. Todo es papa, ¿no? Repetir una palabra o frase. Tener dificultades para expresar necesidades. El asunto aquí se convierte entonces de que normalmente nosotros tenemos unos gestos, tenemos unas maneras de nosotros pues, comunicarnos con los demás. En las personas con TEA, entonces, realmente lo que observamos es una ausencia, digamos, de estas distintas maneras de comunicarnos, de no entender, por ejemplo, este gesto. Esto es un movimiento que es, digamos, habitual entre personas, entre amigos, ¿vale? Hay gestos del rostro. Todo esto, digamos que es un gran enigma, es completamente desconocido para la persona.
Entonces, cuesta mucho